contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Señor, por tu palabra. Confírmala en nuestros corazones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Muy bien. ¿Qué dice Efesios 6:2, hermanos? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Dando a entender que nuestra lucha no es carnal, no es cuerpo a cuerpo. Amén. ¿Tú sabías esto, hermano, hermana? Ahora, ¿por qué tenemos tantos problemas, tantas dificultades? Y la misma Biblia nos dice, tu lucha no es carnal. Y seguimos queriendo pelearla carnalmente. Dígame, ¿a poco usted alguna vez se ha agarrado a las luchas con el diablo? ¿No? Y sin embargo, la Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir. ¿Alguna vez se lo ha encontrado en una esquina? Usted va caminando y le salió el diablo y dijo, aquí te quería encontrar. ¿No? Pero sin embargo, vemos la manifestación de maldad y del enemigo que tenemos todos los días. No hay uno solo de nosotros en esta noche que pueda decirme que no tiene problemas, enfermedades, dificultades, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros luchar, pelear, ganar? Les voy a dar 3 armas, hermanos, que los cristianos ignoramos totalmente. Nos conformamos con el simple hecho de venir a la iglesia, sentarnos, poner $1 en la ofrenda, sin ofender a nadie. Nos vamos a la casa y sentimos que ya cumplimos. Yo les voy a decir en esta noche, hay mucho más que eso. Vamos a la bendita palabra del Señor. Yo les pido, apunten esto, por favor, escríbalo, subráyalo. Porque esto es muy importante para nosotros, porque saliendo de aquí, te despiertas el día de mañana y ya tienes un problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas. ¿Cómo los vas a pelear si no sabes ni por dónde empezar? 3 armas, herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, hermano, hermana. ¿Listos? Número 1. Y vamos a empezar con la fe. Una de las cosas que más necesitamos en este mundo es fe. Fíjense qué palabra tan cortita, 2 letras, fe. ¿Qué es fe, hermanos? Yo tengo mis notas aquí. Fui al diccionario y dice el diccionario bíblico, de la lengua real española, dice: fe es creencia no basada en evidencias o argumentos racionales. Racionales viene del raciocinio, que usted razona y dice, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hago esto? Eso no, la fe no es eso. Imagínense, Jesús llega y ve a un ciego y escupe en la tierra y hace lodo y con el dedo lo revuelve la saliva de Jesús con la tierra y se lo embarra al ciego. Usted le ve algo que usted estaba razonando y dijo, no hombre, qué doctor tan especial. Este remedio de seguro que va a funcionar. No. A ver, hágale usted. Escupa en la tierra y échese en donde le duele o algo, a ver si es cierto. No. Amén. Nosotros no podemos entender con nuestra mente carnal la fe. Pero bendita la palabra del Señor, que en esta noche va a ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo les voy a decir en esta noche todo lo referente a la fe. Vamos a Mateo 17:14 para entender lo de la fe. Abran su Biblia por favor en Mateo 17:14 y dice la palabra del Señor así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el
el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien. ¿Cuántos se sienten identificados con la historia de este papá? Trajo a su hijo lunático. Fíjense, ahí la Biblia le menciona lunático. Entendamos que muchas enfermedades no se conocían en esta época, pero en el siglo XXI, ¿qué más le podíamos decir a este muchacho lunático? ¿Loco? ¿Qué más? Autismo, maniático, endemoniado. O sea, de repente empezaba a echar espuma y se empezaba a estirar y a correr, se ha dicho, porque no tenían conocimiento de qué era esto. El papá desesperado lo trae a los discípulos. Jesús estaba orando aparte. Los discípulos, oiga, andaban con el maestro. Dígame, pregunto yo, ¿con quién anda usted hoy en esta noche? ¿No se llama cristiano? Fíjense cómo nos parecemos. Lo trajeron a los discípulos, los que andaban con el Jesús. Jesús estaba orando y dijeron estos: aquí vamos a practicar. Y trataron de echar la enfermedad, el demonio fuera, y no pudieron. Cuando llega Jesús, el papá le dice: oye, traje a mi hijo y tus apóstoles, tus discípulos no le pudieron echar fuera. Y Jesús se enoja. Generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y luego Jesús echa fuera el demonio, sana al muchacho, y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esa enfermedad, ese demonio? ¿Por qué? La respuesta de Jesús fue: por vuestra poca fe. ¿Están captando, hermanas, hermanos? ¿Cuántos problemas tienes tú? ¿Y cuántas veces has venido y oramos y no pasa nada? Por vuestra poca fe. Nosotros necesitamos tener fe, hermanos. ¿Sí sabe usted que automáticamente cuando tenemos duda es pecado? Cuando nosotros dudamos de algo es pecado. Fe, estamos convencidos. Entonces ya dejamos ahorita el camino listo para hablar de la fe con esta historia de Jesús sanando a un endemoniado. Vamos entonces a ver qué es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es que estamos convencidos de lo que esperamos, convencidos de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Usted viene enfermo, nos dice: hermanos, oran por mí. Usted no ve nada. O sea, cuando está siendo sanado, usted no ve nada. No hay un papel de garantía de que usted fue sanado. Pero es una cuestión de fe. La mayoría de la gente dice que fe es creer. Yo no estoy tan convencido que sea necesariamente correcto creer. Yo le diría que fe es confiar. Yo estoy confiando en que Dios me va a sanar. Usted puede decir: yo estoy creyendo, tal vez. Pero fe, una vez más, dice Hebreos 11:1, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más es la fe? Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Un arma. Fíjense, fe con una batalla. Estamos en una guerra y necesitamos fe. Nuestra mente batalla para entender las cosas de Dios. Venimos a la iglesia y se dicen tantas cosas aquí en la Biblia, pero nuestra mente batalla para creer, captar, retener lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita.
tenemos limitaciones mentales. Yo lo pongo de esta manera, hermanos, ¿qué tanto cerebro tenemos? El cerebro cerebelo. Si no me falla la memoria, la inteligencia está aquí en el cerebelo, materia gris, 300 gramos. Imagínense tratar de meter el Dios del universo en 300 gramos de materia gris. Venimos a la iglesia, ¿cuándo vamos a entender las cosas de Dios? Si no tenemos fe. Entonces la fe también se convierte, hermanos, en una arma. ¿Cómo se adquiere la fe, hermanos? ¿Cómo yo puedo recibir fe? ¿La podremos comprar, hermanos? Imagínense que vendiéramos la fe por kilos, libras. ¿Cómo? ¿Alguien quiere fe, hermanos? Dice que la fe mueve montañas. ¿Quién no quiere fe? Les voy a decir cómo se puede obtener la fe. Y está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recibo yo fe? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en esta noche, usted está escuchando palabra de Dios, ¿qué está recibiendo? ¿Fe? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué otra vez? La palabra de Dios. Pero ahora imagínense, vamos siendo analíticos en este sentido. Los oídos no solamente oyen la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted prende la televisión y usted está oyendo todo lo que está diciendo la televisión. Usted prende el radio y usted está oyendo todo lo que dice el radio. Ahora, ¿cuánto de lo que oímos tiene que ver con Dios? ¿Y cuánto de lo que oímos no tiene que ver con Dios? Porque le estamos metiendo todo al oído. Si nosotros tratamos de que lo que estamos escuchando sea la mayoría que tenga que ver con Dios, entonces estamos recibiendo fe. Estamos creciendo en la fe. Porque estamos escuchando palabra de Dios. Música. Todo el mensaje que estamos escuchando, sea a través de la música, a través de lo que leemos, de los ojos, lo que escuchamos, tiene que ver con Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces no es en vano, hermanos, venir a la iglesia. Amén. ¿Tiene usted un teléfono donde escucha la palabra de Dios? ¿Y la escuchan? ¿Qué tanta Biblia escuchamos? ¿Qué tanta Biblia leemos? Y ahí está la respuesta en qué tanta fe tenemos. Si no estamos escuchando palabra, no tenemos fe. ¿De dónde más podremos recibir fe? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tipos de fe hay, hermanos? Fíjense todas las preguntas referentes a la fe. ¿Cuántos tipos de fe hay? Había una secta religiosa en la televisión que se llamaban los esos de Brasil. ¿Cómo se llaman? Que está en Los Ángeles. La Iglesia Universal. Y ellos venden el agua bendita, la rosa de Sarún. Y dicen que si usted toma el agua bendita, le sana todo. Pregunto yo, ¿cuántos tipos de fe hay? Bueno, Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es la fe verdadera, hermanos? Es la fe en Jesucristo, es una fe. Repito, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué debemos de hacer con la fe, hermanos? ¿Qué creen ustedes que debemos de hacer con la fe? Ya sabemos cómo la obtenemos, ya sabemos cuántos tipos de fe hay. ¿Qué debemos de hacer con la fe? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Gálatas 1:23 dice,
hablando de Pablo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cuando Saulo se convirtió, ahora es Pablo, la fe que perseguía, él perseguía a los de la fe, que eran los cristianos, ahora predicaba esa fe. ¿Qué debemos de hacer con esa fe, hermanos? Predicar lo que creemos, predicar lo que nos ha salvado por la fe. Amén. Continuamos. ¿Para qué sirve, hermanos? ¿Para qué sirve la fe? Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿para qué sirve? Para protección. La fe viene a ser como una coraza, un escudo, hermanos. La coraza es ese tipo de armadura que protegía aquí la parte del corazón. Y estaba ilustrando a un soldado romano. Una coraza, un escudo, hermanos. ¿Usted los ha visto en alguna película o algo? Como cuando están peleando con las espadas, aquí en el escudo, aquí pegan todos los golpes, para que no le lleguen a los órganos vitales. Fíjate, ¿para qué sirve la fe? Cuando el diablo empieza a tirarte los dardos, las saetas de fuego que quieren matarte, y tú tienes fe, es un escudo donde pega todo. Pa, pa, pa. Pero pregunta, si tú no tienes fe, no tienes protección. ¿A dónde van a pegar los dardos? Hermanos, piense. Incluso hoy en día, tal vez ya no, nuestros soldados, policías ya no usan armaduras, pero ¿sí ha visto que se ponen todavía un chaleco antibalas? ¿Usted cree que es de adorno? Está como de este grueso. Y aún así les dan un balazo, a lo mejor no los mata, pero sí hasta les deja un moretón porque el trancazo no se los quita a nadie. No penetró al corazón, pero el golpe sí lo recibe. Pero te salvó la vida. Si tú no tienes fe, ¿dónde están pegando los golpes del maligno, hermanos? Y mi oración es que el Espíritu Santo nos empiece a abrir el entendimiento, porque hay personas que están muy golpeadas porque no tienen fe, simple y sencillamente. No tienen protección, no tienen armadura, no tienen coraza, no tienen escudo. ¿Para qué más sirve? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿para qué más sirve la fe? Para salvación. ¿Somos salvos por fe? ¿Usted tiene alguna garantía de que es salvo, hermano? ¿Qué garantía tiene? Bueno, a ver, muéstremelo. Yo quiero verlo. Yo les he contado a ustedes, no sé si ustedes sabían, pero la Iglesia Católica Romana, hace muchos años, no sé si todavía exista esta onda de que el Papa le vendía a usted por $1,000,000 una carta firmada por el alto pontífice de la Iglesia Romana Apostólica y quién sabe qué más. Por $1,000,000 le da una carta firmada por él de que usted era salvo. Lo único que le costaba $1,000,000, eso es todo. ¿Cuántos tienen el melón para encargarles una? Nosotros no necesitamos la carta firmada por el Papa. ¿Cómo se llama el Papa de hoy en día? Francisco. ¿Usted cree que llegando al cielo le sirva la cartita de algo? Va a estar ardiendo todo lo que... ¿Sabe para qué va a servir? Para que arda más la lumbre. Imagínense, hermanos. ¿Cómo, incluso para pasar de este mundo al otro, cómo va a pasar la carta? Pero mucha gente, para sentirse mejor, compraban la cartita del $1,000,000. Nosotros no necesitamos una carta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que somos salvos por la fe en Jesucristo.
Si tú crees esto, eres salvo. Fíjense para lo que sirve la fe. Somos salvos por fe, por la fe en Jesús. Amén. No necesitas el $1,000,000. Nada. Solamente creer y aceptar a Jesús. Muy bien. Entonces ya hablamos de la fe. Número 1. Les va el número 2. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros en el mundo en que vivimos y que somos atacados por el maligno? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra potestades, contra las huestes satánicas. ¿Qué más necesitamos? Número 2, oración. Después de la fe, la segunda arma que nosotros tenemos es la oración. ¿Por qué es tan importante la oración, hermanos? Bueno, ¿qué es oración? Número 1, otra vez yo fui al diccionario para ver qué es lo que los diccionarios dicen. Dice, una oración es una plegaria que se dirige a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La oración, hermanos, no es otra cosa sino hablar con Dios. ¿Amén? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos hablando con Dios, hermanos? Yo digo que a las mujeres, por naturaleza, son más platicadoras. Simple y sencillamente. No sé si sea cierto, pero dicen que cuando usted llama a una casa, si contesta el esposo, le dice, permítame un segundo, déjeme agarrar papel y lápiz para apuntar el mensaje. Si contesta la esposa, le dice, permítame agarrar una silla, porque esto va para largo. Pero independientemente de qué tan poco o qué tan mucho seamos para hablar, ¿estaremos platicando con Dios, hablando con Dios, hermanos? Me gusta mucho escuchar la música de Marino, y él tiene una canción que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, cualquier necesidad, Él la responderá. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Todo orando, hermano. Fíjense, hermano. Y en veces le platicamos a medio mundo nuestros problemas y nos olvidamos de Dios. ¿Tendrá Dios conocimiento de nuestros dolores, problemas, necesidades, alegrías, fracasos, bla, 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 ilusiones, todo, hermanos? ¿Qué tanto oramos? Bueno, vamos a hablar ahora de la bendita oración. ¿Dónde creen que sea el mejor lugar para orar, hermanos? Fíjense las preguntas que les estoy haciendo. ¿Dónde será el mejor lugar para orar? ¿A solas? ¿En la iglesia? ¿Alguien más? No, lugar. Lugar. ¿En qué lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para orar? Bueno, vamos a ver a la Biblia. Todo está en la Biblia. Dice Mateo 21:13. Jesús hablando y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La característica número 1 de la iglesia, de acuerdo a Jesús, es que debe conocerse como un lugar de oración. ¿Dice, hermano? Mi casa, Jesús dijo, mi casa, la iglesia, será llamada casa de oración. Esto fue antes de ser crucificado, y él se dirigió al templo. ¿Se recuerda que agarró un azote? Cuando dice que se enojó y empezó a echar fuera a los cambistas y todo, y ahí fue donde dijo estas palabras, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros, no yo, ustedes, no es cierto, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué se convirtió la iglesia, hermanos? Cueva de ladrones. Ese es mensaje para otro día. Pero vamos a concentrarnos. La casa de Dios tiene que ser llamada casa de oración. ¿Qué tanto estamos orando en la iglesia, hermanos? Bueno, gracias a Dios tenemos un servicio dedicado solo a eso.
Y yo hasta cierto punto le doy gracias al Señor que en veces entre los servicios no hay, pero en la oración fíjese que en veces sí llega un buen grupo de gente. Pero tú, hermano, hermana, ¿estás orando, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir referente a la oración? ¿Cuál es el resultado de la oración? Mateo 21, 22. Fíjense, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. ¿Cuál es el resultado de la oración, hermanos? Que todo lo que pedimos, conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. No, Jeremías 33:3 nos da una garantía. Clama a mí y yo te responderé. Fíjense, ¿alguna vez ha sentido frustración cuando usted quiere hablar con alguien y no le contesta? Usted le habla a su esposo, a su hijo, a su mamá, a su papá y no le contesta y hasta se empieza a preocupar porque ya le habló 3, 4, 5 veces y a lo mejor estaba durmiendo, estaba en el baño, tenía diarrea, yo no sé, pero usted ya entró en pánico porque le está hable y hable. ¿Usted cree que Dios ha de tener alguna de estas donde esté hablando y no le contestan, hermanos? Oiga, millones de gente llamando al cielo y las líneas no se congestionan. ¿No hay problema en el cielo? ¿Cómo estará el cableado de teléfonos para el cielo? Donde llama y la gente y nunca se saturan las líneas. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cuál otro es el resultado de la oración? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Que somos justificados, hermanos. Y esta cuestión de justificados quiere decir que como somos pecadores por naturaleza, aunque seamos cristianos, todavía tenemos pecados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios si sabemos que hemos pecado? Pues aquí está la respuesta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiere decir es que cuando nosotros creemos en Jesús y que Él murió por nosotros, en ese momento nuestros pecados son borrados y en ese momento somos justificados para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No es poca cosa, hermanos. Entonces la fe ya nos ayudó y ahora la oración es el vehículo que nos lleva delante del Señor. Amén. Última pregunta referente a la fe. ¿Qué tan frecuente debemos de orar? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Y qué es sin cesar? Es sin parar. Si hoy manejando puedo orar, hermanos. Sí, nomás no cierres los ojos porque te vas al cielo. Amén. Tú puedes estar trabajando, puedes estar orando. Tú puedes estar donde tú puedas estar. Imagínate, te pueden meter a la cárcel y tú puedes seguir orando. ¿Por qué? Porque eso es algo interno que nadie te lo puede quitar. Fíjense qué privilegio nos dio Dios, hermanos. Imagínate que hubiera dicho Dios, la única oración que vale es la que se escucha, o sea, tiene que ser hablada. Y estás en un lugar, miles de gentes, o hay mucho ruido, ¿cómo vas a poder orar? Pero eso no es. Orar simplemente es comunicarse con Dios en el método que tú puedas hacerlo. Pero sí nos dice qué tan frecuentemente debemos de orar y es orar sin cesar. ¿Qué tan frecuentemente lo estamos haciendo, hermanos? ¿Qué tanto estamos orando en un día de 24 horas? ¿O estamos orando? ¿Amén? La última arma que tenemos en esta noche de 3 que vamos a hablar, y es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Según el diccionario es abstenerse de comer y beber total o parcialmente, en especial por motivos religiosos o de salud. Les voy a contar una historia bien rápido. Yo trabajé muchos años en restaurante y estaba en un restaurante, era manejador, un restaurante de comida rápida, y vendíamos
A los americanos yo no sé por qué les encantan los burritos de frijoles con queso, nada más. En inglés es un bean and cheese burrito. En serio, a los mexicanos nos gustan con carnita, échele guacamole y salsa, y es un burrón como de 5 libras. Pero a los americanos yo no sé por qué les gustan tanto un bean and cheese burrito. Y yo era muy amigable y era mi secreto de tener mucha clientela. Con todo el mundo me ponía a platicar. Y tenía un cliente, era un hombre joven, tendría algunos 25, 30 años, y siempre venía vestido de negro y luego con las uñas negras pintadas, así medio raro. Pero pues es un cliente, o sea, yo llegaba y me ordenaba y siempre me ordenaba el bean and cheese burrito y era todo, no pedía nada más. Un bean and cheese burrito, pum, pum, pum. Entonces, pues poco a poco me fui abriendo ahí la plática y yo queriendo venderle más. Un día le digo, oye, tenemos un especial, o sea, hay uno, el mismo burrito, pero con carne y guacamole y quién sabe qué, y nomás pagas 50 centavos más o algo así. No, me dijo, no puedo comer carne. Y luego le digo, ¿eres vegetariano? Y me dijo él, no necesariamente, me dijo. Y luego, imagínense, yo estaba recién convertido al Señor, pues estaba haciendo pininos todavía. Y me dice, soy satánico. Cuando me dijo soy satánico, hasta di un pasito para atrás. Y luego le digo, ¿y qué tiene que ver la carne? Y me dice, es que cuando ayunamos, así me dijo, es más fácil para ser poseídos por el diablo. Imagínense la plática que yo estaba teniendo con el del bean and cheese. Dije yo, ¿para qué le ofrecí carne? Dije, hermanos, hasta los satánicos ayunan. ¿Usted sabía esto? Y él, todos los días bean and cheese, puros frijoles con... no estaba ayunando totalmente, pero al menos de no comer carne ni nada más. Puro vegetariano, por así decirlo. Pero nosotros, ¿por qué deberíamos de ayunar, hermanos? Vamos a ver, primero, ¿qué es el ayuno? Salmo 35:13 dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es aflicción. A tu cuerpo no le gusta. Les voy a dar 2 ejemplos, 2 dietas, hermanos. La dieta de Dios cuando salen de Egipto, ¿cuál era? El maná que caía del cielo. ¿Qué tenía el maná? ¿Qué era el maná? Pues era la comida de Dios. Y ahora, ¿qué era lo que los hebreos estaban pidiendo? Que se hartaron de comer el pan de Dios. ¿Qué estaban pidiendo? Carne. Maná. De este lado lo que Dios nos da y de este lado yo quiero carne. A tu cuerpo y a mi cuerpo le gusta la comida. En el momento que dejamos de comer, le voy a decir lo que a mí me ocurre. A mí me empieza a doler la cabeza. Yo empiezo a ayunar y el primer día es un dolorón de cabeza que siento que me va a explotar. Y luego poco a poco empieza a bajar. Pero no es bien recibida por mi cuerpo, hermanos, el ayuno. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Jesús ayunaba frecuentemente. Los hombres de fe ayunan frecuentemente. ¿Por qué? Porque es un arma necesaria. No solamente necesitamos fe y oración, sino que también necesitamos ayuno. Salmo 109:24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de grosura. Fíjese lo que escribió el salmista, mis rodillas están debilitadas por causa del ayuno. Entonces, ¿qué otra cosa es el ayuno, hermanos? Es debilidad física. A mí se me van las fuerzas. Yo soy de las personas de que si tú un día me dices, hermano, me ayudan a mover, a trabajar, a tumbar una casa, yo no tengo problema físicamente en trabajar 10, 15, 20, 30, 50, no me importa. Mientras me den de comer, esa es mi gasolina. ¿No me dan de comer? Ya no tengo fuerzas. O sea, no es como que soy un
¿Cómo se llaman esas personas que siempre están comiendo? Glotones, glotonería. Lo único es que es mi gasolina, o sea, no le eches gasolina al carro y ya no corre. Yo necesito comer para poder trabajar. Entonces, cuando yo ayuno, se me van las fuerzas. Pero curiosamente, cuando soy débil, entonces, dice la Biblia, fuerte soy. Porque mi espíritu se empieza a fortalecer. Mi carne se debilita, pero mi espíritu se fortalece. Y el problema es que como nosotros no ayunamos, entonces nomás estamos alimentando la carne. Imagínate, tú tienes la capacidad de alimentar el uno o el otro, el espíritu o la carne. Y la manera de que la carne se debilite y que el espíritu se fortalezca es el ayuno. Si no ayunamos, entonces estamos fuertes carnalmente, pero no espiritualmente. ¿Sí, hermano? Amén. ¿Qué más puedo decirles referente al ayuno? ¿Cuál es el beneficio? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjense, Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí, hermanos, el hermano José Luis Montes de Oca tenía un hermano electricista y ellos pertenecían a una iglesia que venían aquí, de vez en cuando el pastor Torres los invitaba. Y un día vinieron, no sé qué evento teníamos en la iglesia, pero estaban haciendo burritos de desayuno, las hermanas. Y llega el grupo del hermano electricista que les digo yo, se me olvidó el nombre, pero yo también lo conocía. Y la iglesia de él venían en ayuno y oración. Cuando el hermano electricista entra, va a saludar al hermano José Luis que estaba en el puesto de los burritos con un café, comiéndose el burrito, y él estaba ayunando. Entonces el hermano José Luis le dice, hermano, ¿gusta un burrito? Y le dice, no, gracias, hermano. Pero no le dice que está ayunando, nomás le dice, no, gracias. El hermano le insiste, ándele, yo se lo invito. Entonces, pues el aroma y todo, entonces le dice, bueno, pues deme un burrito. Entonces agarra el burrito y se lo está comiendo. Y lo pasa otro hermano y le dice, hermano, ¿qué onda? Estábamos ayunando. Y lo dice, es que me ganó la carne, me dice. No puedo. Imagínense a qué huele la comida, hermano, cuando estás ayunando. A gloria. Porque tu cuerpo está desesperado. Pero fíjate, tu espíritu se está fortaleciendo, pero te digo, a la carne no le gusta el ayuno, no le agrada. Es un niño berrinchudo que en cuanto empiezas a ayunar, empieza a hacer el berrinche de su vida. Amén. ¿Qué hace? El ayuno, hermanos, dice, se agudizan los sentidos y se pierde el gusto por las cosas. Les voy a contar una historia y aquí termino. Una señora se estaba muriendo y en su lecho de muerte llegó el pastor a orar por ella, la ungió con aceite y dijo la señora, tengo un último deseo. ¿Cuál es su deseo? Dijo, quiero que cuando me entierren con un tenedor en la mano. ¿Con un tenedor? Sí. Está medio diabólico, ¿no? Y le preguntan, ¿pero por qué quiere un tenedor? Dijo, porque toda mi vida, cuando yo iba a comer, venía el mesero a recoger los platos sucios y me decía, quédese con el tenedor, porque siempre venía algo mejor. O sea, recogía un plato y me decía, ahí viene el postre, o ahí viene. Entonces tenía que quedarme con el tenedor. Y ahora que estoy a punto de morir, espero algo mejor me espera después de la muerte. Por eso quiero un tenedor. Nos preocupamos mucho, hermanos, de qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos mañana, qué no haremos. Y nos olvidamos de la vida eterna.
El Señor en su infinita misericordia nos da a nosotros estas 3 armas. ¿Cuáles? ¿Alguien se las memorizó, hermanos? Fíjense. Si les vuelvo a preguntar la próxima semana, ¿sí lo vamos a recordar? Fe, oración y ayuno. Ahora, más allá de recordar, ¿será posible que lo pongamos en práctica? ¿Ya sabemos cómo podemos adquirir más fe? Oración y ayuno.